Si están viendo pantalla, ¿no? Sí, profe. Listo. Bueno, entonces, ya vimos los dos teoremas de traslación. Lo último que estábamos viendo era la transformada de la derivada y sacábamos algunas fórmulas, ¿no? Para que la transformada de la derivada quedara en términos de la función original. Vimos la fórmula de la transformada de la primera derivada, de la segunda derivada, transformada de la tercera derivada y la fórmula general en donde la enésima derivada podía quedar en términos de la función original y aparecían unos cuantos términos. Eso lo vamos a utilizar nosotros para qué? Lo vamos a utilizar para resolver ecuaciones diferenciales. Pero vamos a empezar con los casos simples. Vamos a hacer solución de ecuaciones. Ecuaciones diferenciales lineales. Unas que ya trabajamos con coeficientes constantes. Constantes. ¿Sí? Más fácil por el otro método que es con la ecuación auxiliar, ¿no? Pero es simplemente como para dar una mirada de cómo podríamos aplicarla para la solución de ecuaciones. Luego sí vamos a trabajar otra ecuación en donde no se pueda con lo que hemos visto. Entonces, o aplica transformada o aplica transformada. Bueno, para esto hay que tener en cuenta que cuando trabajamos nosotros la parte de las ecuaciones diferenciales, estamos trabajando con las variables y y x. Y la transformada la hemos trabajado con la variable t. Entonces vamos a trabajar ecuaciones diferenciales con la y y con la t. ¿Sí? La idea es resolver ecuaciones de la forma a sub n, coeficientes constantes, a sub n, enésima derivada de y, a sub n menos 1, derivada n menos 1, bueno, y así sucesivamente. A sub 1, y' más a sub 0y, igual a algo que dependa de t. Vamos a trabajar con y t. Esas derivadas son de y con respecto a t. ¿Sí? Y vamos a utilizar estas fórmulas de las derivadas, pero la función f que estamos utilizando pues va a ser nuestra función y. Entonces simplemente le voy a hacer una modificación, ¿sí? Las voy a acoplar a las ecuaciones diferenciales. Entonces, nosotros vamos a trabajar, en vez de f de t, vamos a reemplazar por y de t. Bueno, esa es una y minúscula supuestamente. ¿Sí? O simplemente y. ¿Sí? Estamos haciendo la transformada de f de t. Entonces vamos a hablar desde la transformada de y. ¿Sí? En teoría la transformada de f minúscula de t la escribíamos como f mayúscula de s. Entonces ahora lo que vamos a hacer es y mayúscula de s. Entonces acomodamos los términos a lo que necesitamos. Por eso también toca acomodar las fórmulas de las derivadas. Entonces voy a escribir aquí las tres primeras derivadas. Es transformada de la primera derivada. Entonces esto es s por la transformada de y, que sería y de s, menos y evaluado en 0. Transformada de la segunda derivada sería s al cuadrado, y de s, menos s, y evaluado en 0, menos y' evaluado en 0. Y transformada de la tercera derivada, s al cubo, y de s, menos s al cuadrado, y evaluado en 0, menos s a la 1, y' evaluado en 0, menos y2' evaluado en 0. Bueno, y podríamos escribir la fórmula general, pero voy a dejarla así. Bueno, entonces la idea es a esta ecuación, cuando tengamos la ecuación, aplicar la transformada, y la transformada se puede repartir, ¿no? Por la propiedad de ser una transformación lineal que respeta la suma y la multiplicación por el escalar.
Entonces en las fórmulas aparece y de 0, y' de 0, y2' de 0. Entonces en realidad no es que podamos solucionar cualquier ecuación diferencial de coeficientes constantes, porque necesitamos encontrar estos valores en particular. Entonces uno lo aplica para problema del valor inicial. ¿Sí? Entonces nos tienen que dar condiciones iniciales. Lo ideal sería que las condiciones fueran en 0 para reemplazar acá. Si no son en 0, de todas formas se puede trabajar. Ya les comento cómo sería. Entonces vamos a hacer un ejemplo y en el ejemplo pues les explico cómo es el método, qué es lo que se hace en este caso. Entonces, ejemplo. Voy a buscar por acá una ecuación para solucionar. Por ejemplo, nos piden resolver y2' menos y' igual a e a la t coseno de t. ¿Sí? Esa ecuación así como está la podríamos hacer con coeficientes indeterminados, variación de parámetros, sin ningún problema, pero la queremos hacer por transformada. Y nos dan las condiciones. Y de 0 igual a 0 y y' en 0 igual a 0. Bueno, nos quedó sencillo porque las condiciones cuando reemplacemos se van a anular. Bueno, entonces, ¿qué es lo primero que uno hace? Lo primero que uno hace es aplicar la transformada. ¿Sí? Y tenemos en cuenta que la transformada pues se puede dividir, ¿no? Se puede partir en otras. Ahora escribir completa. Se puede escribir para cada término. Es transformada de la segunda derivada menos transformada de la primera derivada igual a la transformada de e a la t coseno de t. Listo. Y aplicamos las fórmulas. Transformada de la segunda derivada. Bueno, según la fórmula esto es s al cuadrado y de s menos s a la 1 y evaluado en 0 menos y' evaluado en 0. Y para la primera nos quedaría s y de s menos y evaluado en 0. Listo. Y al otro lado de la igualdad tenemos una exponencial multiplicada por una función. Esto es el primer teorema de traslación. Primer teorema con a igual a 1. El primer teorema decía, les recuerdo, quite la exponencial para que no se asuste, hágala sin la exponencial. La quiero escribir. Toca hacer la transformada de coseno de t. Pero al finalizar, donde debería ir la s, escriba s menos a. Bueno, ese es el primer paso, aplicar transformada. Ahora, cuando usted aplica la transformada, en las fórmulas de la transformada siempre aparece y de s. Entonces, todos estos términos, cuando usted aplicó la transformada, apareció y de s. Ahora lo que va a hacer es agrupar y de s, bueno, reemplazar las condiciones iniciales, agrupar y de s y despejar y de s. Entonces, segundo, reemplace las condiciones. ¿Sí? Uno podría tener un ejercicio donde las condiciones iniciales no fueran en 0. Por ejemplo, haga de cuenta que fueran en 1. Y de 1 igual a 0, y' de 1 igual a 0. Entonces, ahí no podemos reemplazar. ¿Sí? Si no puede reemplazar, no hay problema. Usted podría llamar entonces el y de 0 como, no sé, y sub 0. Y y' de 0 como y sub 1. Resuelve la ecuación y la solución quedaría en términos de y sub 0 y y sub 1. Tendría dos, eso haría los papeles, haría el mismo papel de los parámetros. Usted al final, ¿cómo encuentra los parámetros? Pues con las condiciones iniciales. Entonces arma su sistema de 2×2 y encuentra los valores. Ese sería en el caso donde no nos den evaluado en 0. Bueno, reemplazamos las condiciones iniciales, agrupamos y de s y despejamos.
Eso es lo que se haría. Bueno, agrupando la parte de ys. Y de s multiplica a s al cuadrado y aquí aparece menos s veces. ¿Sí? Esta parte que nos queda tiene una estructura similar a nuestra ecuación. Y2' menos y', s al cuadrado menos s a la 1. Entonces es como una especie de ecuación auxiliar. Si usted no le queda esa ecuación auxiliar es porque ya va mal. Bueno, y reemplazamos las condiciones. A las condiciones estaban sencillas. Eran 0. ¿Sí? Si no es 0, pues aquí nos quedaría algo con S. Y ese señor pues pasaría al otro lado. Bueno, este a ver qué se salvó. Aquí nada, aquí nada, aquí no, no se salvó nada. Así nos quedó. Al otro lado todavía nos falta terminar la transformada. Transformada de coseno. Coseno de t es S sobre S al cuadrado menos K al cuadrado. En este caso, vamos a aplicar la fórmula de coseno con K igual 1. ¿Sí? Y que no se nos olvide que al finalizar el ejercicio, en vez de S, toca escribir S menos 1. Eso lo hago una vez. Se nos queda S, que es S menos 1, por la variable al cuadrado, más la constante K al cuadrado. Bueno. Y este señor que está aquí multiplicando pasaría a vivir. Y queda despejado. Voy a dejar eso como está ahí. S menos 1 al cuadrado más 1. ¿Sí? Y a desarrollar el cuadrado, pero me di cuenta que si desarrollo el cuadrado voy a tener un polinomio de grados irreducible. Y es el cuadrado menos S, aparte de enviarlo hacia abajo, lo voy a factorizar. Vamos a sacar factor común S. Nos quedaría S menos 1. Ah, bueno, aquí esto se simplifica un poco. Bueno, ¿qué hacemos con lo que nos queda? Pues ya con lo que nos queda, ahora aplicamos, por último, la transformada inversa. Y ya vamos a tener la solución. Aquí nos quedaría transformada inversa de y mayúscula de s, que es y minúscula de t, que es nuestra función. Y aquí nos quedaría transformada inversa de 1 sobre s menos 1 al cuadrado. Bueno, yo creo que lo voy a abrir un momentico. O no sé si, porque esto toca por fracciones parciales. Voy a tratar de colocarlo así en la calculadora a ver si me dice cuántas son las fracciones. O si no, la destapo un poquito. Bueno, eso sí lo hago con la calculadora. Entonces voy a buscar una calculadora. Calculadora de fracciones parciales. Simbolat. Fracciones parciales. Tenemos un cociente, donde arriba está un 1 y abajo es, bueno, s menos 1. Vamos a ver si lo hace así. Elevado al cuadrado más 1. Que multiplica a s. No, me tomó el pelo.
Nuestra, ahora sí. Así es, sí la puedo hacer. O sea, aquí simplemente hago el comentario. Esta partecita de acá, si usted lo desarrolla, le dará una cuadrática irreducible. O sea, que no se puede por fracciones esta partecita sola. Si se pudiera dividir si se pudiera factorizar, entonces lo coloco entre factores lineales y ahí sí saco fracciones parciales. Bueno, entonces este ahorita toca aplicar un teorema. Entonces esto se transforma, las fracciones parciales dieron, bueno, aquí me dio 2 menos s sobre s menos 1 al cuadrado más 1. Eso multiplicado abajo por 2 más un medio de s. ¿Sí? Bueno, voy a separarlas de una vez. Entonces, lo bueno de la virtualidad es que uno puede hacer las fracciones parciales rápido con la calculadora. Porque hacer esto a mano, eso se aburre uno de tanto hacer ejercicios con de fracciones parciales. Listo. Podemos sacar este 2, podemos sacar este 2, o sea, sacar un factor común de 2. A este señor toca aplicar primer teorema de traslación, porque aquí hay una traslación. Primer teorema, donde vamos a decir que U es igual a S menos 1, con A igual a 1, y S, porque toca reemplazarlo arriba, igual a U más 1. Bueno, entonces nos quedaría que Y de T es igual. Sacamos el 1 medio de ambas transformaciones. Factor de la transformada inversa. Aquí simplemente vamos a hacer la sustitución. Bueno, cuando hacemos la sustitución, según el primer teorema, aparece la exponencial. E a la AT. Por la transformada inversa de 2 menos S. S es U más 1, entonces nos queda menos U menos 1. Que con el 2 nos quedaría un 1. Y abajo nos queda U al cuadrado más 1. ¿Sí? Esa señora hay que dividirlo en 2. Y aquí nos queda, bueno, esta parte sí la podemos hacer de una vez. Esto es 1 sobre S, eso es 1. Ahí, cerradera corchete. Listo. Y este señor toca dividirlo en 2. Y abajo, ¿qué tenemos? Abajo tenemos una suma de cuadrados. Arriba tenemos constante y variable. Toca aplicar seno y coseno. Con k al cuadrado igual a 1, es decir, con k igual a 1. ¿Sí? Yo creo que lo podemos aplicar de una vez porque ambos están listos para ser aplicados. ¿Sí? Vamos a aplicar de una vez. Entonces, con el 1 nos quedaría seno y con el u nos quedaría coseno. Nos quedaría seno de t menos seno de kt menos coseno de t más 1. Ya, llegamos a la solución. ¿Sí? Quedó bonito, quedó cortico. Bueno, cortico en el sentido que no tocó aplicar las fracciones parciales. Si le agregamos las fracciones parciales, yo me quedaría mejor con coeficientes indeterminados o hasta variación de parámetros. Aunque aquí las fracciones parciales, eh, en realidad no es que quiten mayor tiempo. Listo. Vamos a hacer otro ejemplito y vamos a hacer un modelo. Aquí uno podría hacer todos los modelos que hemos visto, se pueden hacer ahora con la transformada. Voy a hacer uno sencillo, voy a hacer un circuito, por ejemplo. Voy a buscar por acá un circuito.
Bueno, vamos a hacer un circuito sencillito. Vamos a un circuito. Este es un circuito RC, donde nos dicen que la carga inicial es 0. Nos dicen que la resistencia es de 2.5 ohms. Y la capacitancia es de 0.08 farad. Y la fuerza electromotriz es de, voy a colocar aquí un valor, de 5 voltios. Uno dice, es constante, ¿sí? Pero actúa después de 3 segundos. De 3 segundos. O sea que en realidad lo que tenemos ahí es una función a trozos. Primero está apagado, vale 0, y luego vale 5. ¿Sí? Entonces la voy a escribir como una función a trozos primero. Entonces primero vale 0 y luego vale 5. Aquí lo de menos, ¿a quién le deja el mayor o el igual? Yo se lo puse el igual a este y menor a este. Eso es lo de menos en realidad. Bueno, esa es la que tenemos. Recuerde que cuando usted tiene una función a trozos, pues su ecuación es una ecuación a trozos. Entonces serían 2 ejercicios por el precio 1, donde el segundo modelo inicia donde finaliza el segundo. ¿Sí? Pero podemos trabajar los dos modelos a la vez si expresamos nuestra función fuerza electromotriz por medio de escalones unitarios. Entonces aquí vamos a utilizar la función escalón unitario 1 menos escalón unitario en 3, que primero enciende y luego apaga. ¿Sí? Y acá la multiplicamos por 5. Listo, ahí está nuestra función. ¿Sí? Voy a distribuir esto. 5 menos 5 veces el escalón unitario de t menos 3. Entonces primero está encendido este señor y después de 3 segundos, por el menos, se apaga. Entonces, escrito así, podemos trabajar los dos modelos a la vez. Bueno, vamos a reemplazar en la fórmula circuito RC. Entonces, R D y T a RI que diga más 1 sobre la capacitancia por la carga es igual a la fuerza electromotriz. Bueno, así como está no nos sirve porque ni siquiera es ecuación. Toca buscar la relación entre corriente y carga. Entonces, corriente es igual al cambio de la carga con respecto al tiempo. O sea, a Q'. Entonces nos quedaría RQ' más 1 sobre CQ igual a ET. Listo. Ya podemos reemplazar los valores. Resistencia 2.5. Capacitancia 1 sobre 0.08. ¿Cuánto da 1 sobre 0.08? Alguien de buen corazón que haga la cuenta. 12.5. Bueno, te lo voy a escribir de una vez. Y esto es igual a 5 menos 5. No me gusta que salga el número 5 en estos ejercicios. Porque ahorita al transformarlo, me toca escribirlo en función de S
Y mi 5 se parece a la S. Bueno, voy a multiplicar por 2 simplemente para no trabajar con decimales. Entonces 2 multiplicado por 2 va a multiplicar por 2. Por pura estética nomás. No es porque toque. Entonces multiplicando por 2 nos quedaría 5Q' más 25Q igual a 10 menos 10 escalón unitario T menos 3. ¿Listo? Aplicamos la transformada. Entonces nos quedaría 5 veces la transformada de Q'. La voy a reemplazar de una vez. Esto es S por Q mayúscula de S menos Q minúscula evaluado en 0. Más 25 veces la transformada de Q, que es Q mayúscula en términos de S. Y al otro lado de la igualdad nos quedaría transformada de 10, que es 10 sobre S, menos 10 por la transformada del escalón unitario, que según la fórmula es E a la menos AS, o sea 3S sobre S. Listo. Reemplazamos la condición inicial, nuevamente nos la dieron en 0. Agrupamos el Q de S y despejamos. Ya estamos haciendo el segundo paso. Q de S, factor de 5S más 25. ¿Sí? Y nos queda un término que se parece, es como una ecuación auxiliar. ¿Sí? Aquí está la estructura. Bueno, y este señor pasa a dividir. Aquí podríamos factorizar el 5. ¿Sí? O simplificar todo por 5. Ya nos va a quedar que Q de S es igual. Entonces nos quedaría, voy a escribirlo completo. 5 que multiplica a S más 5, S sobre 10. Menos 10 E a la menos 3S sobre 5 que multiplica a S más 5, S. Simplificamos. Listo. Y ahí por último nos devolvemos. Entonces nos quedaría la transformada de QS inversa, que sería Q minúscula de T. Y al otro lado de la igualdad tenemos, voy a sacar ese 2, 2 veces la transformada inversa de 1 sobre, voy a escribir primero la S, le voy a cambiar el orden por simple gusto. Listo. Y esta toca por fracciones. Bueno, en la segunda parte toca fracciones y aparte de eso toca aplicar el primer teorema, porque hay una exponencial. El primer teorema no, el segundo teorema. Entonces acá toca el segundo teorema. El segundo teorema dice, oiga, quite la exponencial, o mejor dicho, reemplácela por un escalón unitario, haga su ejercicio y al final de t hágale una traslación. ¿Sí? Voy a hacer esa partecita. Entonces nos quedaría que q de t es igual a 2 veces, esto lo dejo indicado, todavía no lo voy a trabajar, menos, y ahora sí vamos a aplicar la parte del teorema. Segundo teorema con a igual a 3. Entonces el segundo teorema dice, reemplace la exponencial por un escalón unitario. Escalón unitario de t menos 3. ¿Sí? Haga su ejercicio. Pero cuando finalice, donde esté la t, escriba t menos 3.
Listo. Entonces, en realidad tenemos la misma transformada, ¿no? Aunque aquí al final pues, le vamos a hacer una traslación. Bueno, esas son dos lineales. Cuando son dos lineales, eso es muy fácil. Voy a enseñar a cómo hacer fracciones parciales para dos expresiones lineales aquí. Voy a hacer aquí en un paréntesis. Entonces, si usted tiene dos expresiones lineales, usted podría hacer lo siguiente. Entonces, la voy a hacer a mano. Sepárelas. Escríbala como 1 sobre s menos 1 sobre s más 5. ¿Sí? En realidad eso no es igual. Ahorita toca hacerle una pequeña modificación. Haciendo la resta nos quedaría s más 5 menos s sobre s que multiplica a s más 5. Arriba con un 5, pero en realidad debería haber un 1. Entonces uno dice, eso se arregla fácil. Dividido por un quinto. Y esta partecita también la divido por un quinto. Ahora sí tenemos una igualdad. Y aquí ya tenemos las fracciones parciales. Este es un paréntesis. Listo. Ahora sí podemos terminar el ejercicio. Ya nos queda que Q de T es igual a 2 veces. Y aquí vamos a aplicar, vamos a separar, ¿no? Nos quedaría un quinto. Bueno, sí, un quinto, el 5 puede salir. Y nos quedaría 1 sobre S. No, no es necesario escribirla en dos apartes. Se pueden escribir así. Ahorita escribimos el resultado. Porque estas son directas. Uno es la constante 1 y la otra es una exponencial. Aquí también sacamos el 5. Y al finalizar, donde está la T, T menos 3. Para la segunda, ¿no? Listo. Q de T es igual a 2 quintos que multiplica, transformada la primera, la constante 1, menos, esta es la exponencial con exponente menos 5. Y ese resultado es el mismo que necesitamos en la segunda. Pero en la segunda, donde está la t, toca escribir t menos 3. Se nos va a quedar 1 menos e a la menos 5 que multiplica t menos 3. ¿Sí? Y acabamos de resolver dos ecuaciones diferenciales. Bueno, ahorita vamos a hacer otros circuitos. Aquí son bonitos los circuitos. Porque en circuitos se presta bastante para trabajar funciones a trozos. De encender y apagar. Con un botoncito, enciende y apaga. Entonces vamos a hacer otra de circuitos, pero vamos a colocar un interruptor que cambie. ¿Cuántas veces? Infinitas veces. Vamos a trabajar con infinitos trozos. Entonces, esta la hacemos por transformada de Laplace o la hacemos por transformada de Laplace. Bueno, antes de hacerla también le voy a agregar algo nuevo. Vamos a cambiar la ecuación diferencial. Y para eso, entonces, bueno, la forma de trabajarla, vamos a trabajar con una ecuación íntegro diferencial. Les toca hacer integrales y derivadas, una ecuación con integrales y derivadas. Y para eso vamos a utilizar aquí un resultado de la transformada. Entonces vamos a introducir un resultado nuevo. Vamos a hablar de la derivada. Ya hablamos de la transformada de la derivada, ahora vamos a trabajar la transformada de la integral. Transformada de la integral. Bueno, al final coloco la fórmula. Voy a dejar un espacio ahí para escribir la fórmula. Y aquí vamos a hacer la parte de cuentas. Bueno, voy a arrancar de una función f minúscula
Y de esa función f minúscula voy a definir una función f mayúscula. Esta función se la definen a ustedes en cálculo integral. De ahí nace el primer teorema fundamental del cálculo, donde nos dan una relación del concepto de antiderivada con el concepto de integral definida. Entonces, a partir de f definimos la función f mayúscula de 0 a t. Si en la integral escribo la variable que estamos trabajando, aquí me toca escribir otra variable. Entonces aquí va a estar la función f minúscula y la variable que voy a colocar es, bueno, tau. No sé por qué utilizan el tau, ese tau no me gusta, pero bueno, ese es el clásico, poner tau. Bueno, si f es continua y está definida en un intervalo de 0 a más infinitos, esa f mayúscula es una antiderivada. Eso es lo que dice el primer teorema fundamental del cálculo integral. Entonces de acá se desprende que la derivada de f mayúscula es f minúscula. ¿Sí? Y algo que necesitamos también es que si usted toma esta función y la evalúa en 0, nos quedaría la integral desde 0 hasta 0, lo cual vale 0. Entonces vamos a utilizar estos dos hechos, que f mayúscula es una antiderivada de f minúscula. Y al evaluarlo en 0 nos da 0. Y vamos a utilizar la fórmula de la transformada de la derivada. Entonces la transformada de la derivada, pero de f mayúscula, según la fórmula, sería s por la transformada de nuestra función f mayúscula sin derivar, menos la función evaluada en 0. Esa es la fórmula de la transformada de la derivada. Y aquí simplemente reemplazamos. Este señor es f minúscula. Este señor es la integral desde 0 hasta t. Y f evaluado en 0 vale 0. Entonces ya prácticamente llegamos. Entonces nos queda que f de t es igual a s por la transformada de la integral desde 0 hasta t de f de tau de tau. Y ya. Simplemente faltaría tomar la s que está multiplicando y pasarla a vivir. Y tenemos la fórmula. Ahora sí voy a escribir la fórmula en la parte de arriba. Entonces la fórmula dice transformada de la integral desde 0 hasta t de f de tau es simplemente la función aquí hay algo que no me cuadra. Ah, ya, no lo escribí transformada. Ahora sí. Entonces nos queda igual a la transformada de la función f de t sobre s. ¿Sí? Bonito el resultado. Entonces, usted va a transformar una integral. Entonces, ¿qué dice el resultado? No, no integre, no es necesario. Haga la transformada de la función, simplemente divídala por s. Eso es todo. Bueno. Y esa fórmula uno la aplica para resolver ecuaciones íntegro-diferenciales. Y esas se ven, digamos, en los circuitos. Entonces, con la fórmula anterior, podemos resolver ecuaciones íntegro-diferenciales. Bueno, algunas. Entonces, a modo de ejemplo, vamos a describir la ecuación del circuito como una ecuación íntegro diferencial.
Entonces vamos a trabajar un circuito con esta fórmula. Bueno, cuando escribimos la ecuación del circuito en forma general, el LRC, tenemos que la ecuación es L por el DIT más R por I más 1 sobre C por la carga igual a la fuerza electromotriz. Y esta la hemos trabajado y ya hemos comentado cuáles son los problemas que tiene la ecuación, ¿no? Entonces, el primer problema es que tiene dos variables dependientes, corriente y carga. Nosotros ya solucionamos ese problema. Nosotros habíamos dicho, bueno, la primera vez que la vimos, lo primero que dijimos es, pues utilicemos la relación que hay entre la corriente y la carga, ¿sí? Lo cual nos lleva a una ecuación de segundo orden. Entonces, la primera vez que la vimos dijimos, oiga, no podemos hacer eso, entonces le quitamos algunas componentes. Ya en orden superior, podríamos utilizar este señor y nos quedaría una de segundo orden. Pero ahora lo que vamos a hacer es algo diferente. Yo no quiero que quede segundo orden, yo quiero seguir trabajando en primer orden. Entonces utilizamos ahora la relación contraria. ¿Quién es la carga? Pues la carga es la integral de la corriente. Cuando usted hace esta integral es una integral definida desde un tiempo 0 hasta un tiempo t. Como aquí utilizo la t, toca escribir la corriente en función de otra variable, por ejemplo tau. Y eso lo podemos reemplazar acá. Y entonces nos queda L de I de T. Bueno, voy a escribir simplemente I' para que quede más simple. Más RI más 1 sobre la capacitancia multiplicado por Q, que es la integral desde 0 hasta T de la corriente en función de tau. Igual a la fuerza electromotriz. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos derivada y tenemos integral. Una ecuación íntegro diferencial, la cual se puede resolver por medio de la transforma de Laplace. ¿Sí? Entonces, hagamos un ejemplo. Hagamos íntegro diferencial y coloquemos aquí una función más bonita, una función que ya hemos trabajado. A tomar por acá un circuito y le voy a hacer algunas modificaciones. El problema es que cuando uno modifica los ejercicios puede quedar muy complicado. Bueno, entonces a modo de ejemplo, voy a tomar lo siguiente. L, la inductancia 0.1 henries. La resistencia 3 ohms. Y la capacitancia 0.05 farad. Con una fuerza electromotriz dada por. Y voy a utilizar una función que ya trabajamos anteriormente. No, mejor la acá. Nosotros ya encontramos esta función y hasta la transformamos. Bueno, aquí cuando era 1, 2, 3, bueno, así en adelante, llega hasta un máximo de 1. Entonces tenemos una fuerza electromotriz que va aumentando el voltaje, ¿sí? Y de pronto para que no se queme el circuito o algo, entonces lo apagan.
pero solo un instante, porque otra vez empieza a aumentar y lo apagan, ¿sí? Y lo hacen eso hasta el infinito y más allá. Entonces tenemos una función de infinitos trozos. Esa no se puede trabajar del modo tradicional, ¿no? Porque entonces tendríamos infinitas ecuaciones diferenciales. Y cada ecuación depende, las condiciones iniciales de cada una de estas, pues depende de las soluciones finales de la anterior. Entonces quedaría imposible de hacer. Pero aplicando función escalón unitario, pues este señor es transformable. Esta función, para tener en cuenta, esta es una función periódica, ¿no? De periodo 1. Cada unidad se va repitiendo. Lo menciono porque es que en la transformada de Laplace hay una fórmula para funciones periódicas. ¿Sí? Si la ven por ahí, de pronto la próxima clase lo vemos, ahí miramos. ¿Sí? Para los modelos, si usted va a resolver una ecuación diferencial y usted tiene una función periódica, le sugiero que no aplique esa fórmula. Es mejor expresar a este señor como una serie y cuando está como una serie usted se puede devolver con la transformada inversa. A mí, si usted aplica esa fórmula, pues va a quedar varado, porque luego tiene que tener esa función bonita, que le queda acá una función muy bonita, y la tiene que escribir como una serie para poder devolverse. Y va a ser más complicado. Bueno, esta función ya la habíamos trabajado, habíamos dicho que esta era la función identidad y estas son traslaciones, ¿no? Voy a hacer aquí el procedimiento completo. Esta es nuestra función f sub 1 de t, que es la identidad. Y los otros simplemente son copias. Este es t-1, t-2, t-3 y así sucesivamente. Por lo tanto, la función fuerza electromotriz se puede escribir como T más y empezamos a colocarle escalón unitarios. ¿Sí? Donde encendemos el T-1 y apagamos el T. Donde aquí T con T se iba y nos quedaba simplemente -1. Y luego en 2 pues hacemos el otro cambio, ¿no? Donde encendemos T-2 y apagamos T-1. Donde T con T se va y operar nuevamente nos da -1. Bueno, ahí decíamos que siempre nos iba a dar -1, entonces nos queda simplemente escalones unitarios negativos. Y decíamos que esto se podría escribir como T menos la serie desde K igual 1 hasta el infinito de los escalones T menos K. Bueno, y hasta le habíamos aplicado la transformada. Aquí vamos a hacer el proceso completo. Bueno, reemplazamos, vamos a trabajar ecuación íntegro diferencial. Reemplazando en la ecuación, ahora sí tenemos 0.1 y prima más 3i más 1 sobre 0.05. Lo voy a pasar de una vez, eso como que es 20. 1 dividido en 0.05. Eso es 20, ¿sí? 20 veces la integral desde 0 hasta t de la corriente en función de tau. ¿Sí? Oiga, este ejercicio, me falta escribirle la condición inicial, ahorita la busco. Y al otro lado de la igualdad nos queda nuestra función que es t menos la serie desde k igual 1 hasta el infinito de los escalones unitarios. La condición inicial, la corriente al inicio vale 0. Yo le quiero cambiar la condición. Uy, no, pero eso es arriesgado porque puede quedar muy complicado. No, pero sí. Vamos a ver qué queda. Voy a colocar aquí condición inicial. La corriente al inicio es igual a 1. No es lo mismo que nada porque no. La corriente en 1 es igual a 0. Eso sí tiene más sentido.
Porque si evaluamos en un punto diferente de cero, pues no podemos reemplazar. Entonces vamos a ver cómo nos va con esa condición. No sé si con eso ya el ejercicio se complique demasiado. Ahí miramos, si ya lo veo muy complicado, la vuelvo a colocar como era. Corriente en cero igual a cero. Bueno, vamos a ver qué sale. Bueno, por estética voy a multiplicar por 10 para no trabajar con decimales. Nos quedaría y' más 30i más 200 veces la integral desde 0 hasta t corriente en función de tau igual a 10t menos 10 veces la serie. Ahora sí. Entonces, primero aplicamos transformada. Transformada de la corriente. Bueno, la función es corriente. Bueno, de la derivada de la corriente. Como la función es I minúscula, pues según lo que hemos escrito, pues la transformada va a ser I mayúscula. Entonces nos va a quedar la fórmula S por la transformada I mayúscula evaluada en cero menos la corriente evaluada en cero. Eso es lo que no tenemos ahorita. ¿Sí? El ejercicio normalmente sí lo traería, yo lo cambié. Puse I de 1 igual a 0. Aquí es I de 0, no lo conocemos. Entonces, si usted no lo conoce, simplemente démosle, si quiere, denle un valor, no sé, póngale una letra solo de menos. Ah, como para que quede más simple. Ese señor hace como el papel de un parámetro. Entonces, al final nos va a quedar en términos del parámetro y con la condición encontramos el valor del parámetro. Bueno, entonces simplemente lo voy a llamar a más 30 veces la transformada de I más 200 veces la transformada de, ya la veo difícil con esa ahí, va a tocar cambiarla otra vez. Transformada la integral, que la fórmula dice haga la función sin integral. Entonces nos quedaría simplemente I de S, I mayúscula, ¿no? Pero sobre S. Ahí está la fórmula. Y al otro lado de la igualdad, yo creo que lo voy a escribir aquí abajito para que alcance bien el espacio. Nos quedaría 10 veces la transformada de T, que es 1 sobre S al cuadrado. Menos, y la transformada de este señor, bueno, el 10 pasa y la transformada pasa a la serie. Nadie respeta esa serie, todo el mundo le pasa por encima y entra como si nada. Y nos quedaría la serie desde k igual 1 hasta el infinito y hacemos la transformada de los escalones, donde a vale k. Entonces nos quedaría e a la menos as, es decir, ks sobre s. Listo. Ya estoy dudando en este término. Esto está como muy fea con esa letra A. Toca agrupar el I de S. Ojo, esta ecuación es diferente a las otras, ¿no? Entonces no espere llegar a lo mismo. I de S, I de S, I de S. Nos queda I de S que multiplica a S más 30. Ah, no, mentira, sí se puede. Es que yo creía que esa iba a quedar aquí en esta partecita y no. Más 200 sobre S. Y esta letra A, este numerito, pues lo pasamos al otro lado. Al otro lado nos va quedando 10 sobre S al cuadrado. Menos 10, serie de k igual 1 hasta el infinito, de e a la menos ks sobre S más A. Y este señor que está multiplicando, pues lo pasamos a dividir. Bueno, antes de pasar a dividir es bueno hacer aquí la operación para que nos quede un numerador y un denominador. Y lo que está multiplicando pasa a dividir, lo que está viendo pasa a multiplicar. Le hagamos esa operación. Se nos quedaría S al cuadrado más 30S más 200 sobre S. Yo creo que eso lo voy a hacer como en un paréntesis porque lo de arriba se deja factorizar. Esto es dos números que multiplicados den 200 y sumados den 30.
10 y 20. ¿Sí? Lo voy a colocar aquí como un paréntesis. Y ahora sí reemplazamos. Entonces nos va quedando I de S multiplicado por S más 10, S más 20, S, y al otro lado 10, S al cuadrado, menos 10 veces la serie, desde K igual 1 hasta el infinito, de E a la menos KS, sobre S más el A. Ya decir, se va a complicar, pero no se complica. Porque este S anteriormente se simplificaba con este y este. Y aquí no había nada, pero ahora sí va a quedar A por S. Yo dije A por S no es transformable, pero es que este señor toca dividirlo por esto, entonces sí va a ser transformable. Bueno, entonces el S pasa a multiplicar y este señor pasa a dividir. Estos señores entran como si nada en la serie porque la serie depende de K, no de S. Entonces lo podemos escribir dentro de la serie. Y nos quedaría I de S igual a 10 sobre S, S más 10, S más 20. Menos 10 veces la serie, desde K igual 1 hasta el infinito, E a la menos KS, sobre S más 10, S más 20. Más AS sobre S más 10, S más 20. ¿Sí? Entonces, ahora toca aplicar la inversa, ¿no? Pensando en la transformada inversa, usted dice, este señor se hace por fracciones, esto es fracciones, y segundo teorema, primero el segundo teorema, luego las fracciones, y este se hace por fracciones. ¿Sí? En realidad uno podría eh, hacerlo un poquito más rápido, si por ejemplo, este señor lo opera con este señor. Y con eso se ahorra uno una fracción. Entonces voy a pensar en esa partecita. No sé si la calculadora sí sea para hacer las fracciones con una letra. Yo creo que sí, porque esto nos va a quedar en términos de A. O mejor la hago por aparte. No, aquí como es una letra, mejor esto lo hago por aparte y esto lo hago por aparte. Además de todo eso lo va a hacer en la calculadora. ¿Sí? Y voy a tomar este y lo voy a agrupar con este, pero entonces arriba nos queda una combinación en donde aparece la letra A. Y entonces la calculadora de pronto nos deja una fórmula muy fea. Entonces mejor la hago por separado, donde esta letra A puede salir. Y tendríamos S sobre S más 10 sobre S más 20. Bueno, es transformada inversa. ¿Sí? Si usted puede agrupar antes de hacer fracciones parciales, mejor, ¿no? Se ahorra algo de tiempo. Aquí las quiero trabajar por separada para no mezclarla. Entonces, transformada inversa de I mayúscula de S y minúscula de T. Y aquí esto se puede escribir como 10, transformada inversa de 1 sobre S, S más 10, S más 20. Menos, bueno, 10 veces la transformada inversa de la serie. Eso nadie respeta la serie. Todos entran a esa serie. Más, y aquí sacamos el A para no tener problemas. Listo. Entonces, tres fracciones. Tenga en cuenta que la del medio
Usted aplica primero esta partecita, ¿sí? Entonces, el segundo teorema dice, reemplácelo por un escalón unitario. Y transforme su función. Pero cuando termine, donde está la t, escriba t menos k. Bueno, no la escribí completa, simplemente, o sea, para no me canse el espacio casi para esto. Esta fracción, esta fracción y esta fracción. Voy a hacerlo rápidamente aquí con la calculadora. Entonces, primera fracción, 1 sobre s que multiplica a s más 10 por s más 20. ¿Sí? Para que me quede más fácil, les voy a dar nombre. Esta es la A, esta es la B y esta es la C. ¿Sí? Voy a escribir solo el resultado. 1 sobre 200s menos 1 sobre 100 s más 10 más 1 sobre 200 s más 20. Pensando en la inversa, esto es 1 sobre 200, esto es exponencial, e a la menos 10t, esto es e a la menos 20t. Entonces la transforma inversa sale sencillo. Para b, lo mismo sin la s. Un décimo menos un décimo. Y para c, que es esta última por arriba con una s. Queda menos 1 sobre s más 10 más 2 sobre s más 20. Listo. Ahí están las fracciones. Esas las voy a hacer de una vez. ¿No? Están como sencillas. Entonces, I de t nos quedaría 10 veces la transformada de A. Bueno, 10 veces la transformada de A, que es este término multiplicado por 10. O sea, podemos simplificar. Aquí quedaría 20, 10 y 20. ¿Sí? Haciendo ese proceso nos quedaría 1 sobre 20. Estoy haciendo la transformada una vez, ¿no? Esta es la constante. 1 sobre 20. Esto es exponencial, 1 sobre 10. E a la menos 10t. Esto también es exponencial, 1 sobre 20, e a la menos 20t. Listo. La primera. La segunda, aquí tenemos un 10 que simplifica esto, señores. Y tenemos un menos que le cambia el signo. Entonces este va a ser negativo, este va a ser positivo. ¿Sí? Y hay que escribir la serie. Entonces nos va a quedar
Ya se me olvidó cómo queda. Bueno, multiplicando por el menos 10 negativo positivo sin el 10 abajo. Nos queda el escalón unitario, hacemos la fórmula y donde está la t toca escribir t menos k. Ya nos va a quedar menos e a la menos 10. Ah, bueno, me faltó la serie. Ah, le voy a dar menos allá afuera. Escalón unitario de t menos k. Y ahora sí, entonces no tomé el menos, simplemente el 10. Este 10 se va con estos 10. Nos queda la primera e a la menos 10t. Pero ¿dónde está la t? Toca escribir t menos k. Y la segunda nos queda menos, no más que diga, no menos, e a la menos 20t. Pero ¿dónde está la t? T menos k. Listo. Y falta la última, que nos queda con el a. A multiplicado por este señor. Voy a cambiar aquí el orden para que esté menos que en la mitad. Me va a quedar 2 e a la menos 20t menos e a la menos 10t. Listo. Y falta reemplazar por la condición para encontrar el valor de a. Entonces, cuando t, lo que no me gusta es el número, cuando t vale 1 y de 1 es 0. Bueno, reemplazando por 1, nos quedaría que 0 es igual a un veinteavo menos un décimo de e a la menos 10 más un veinteavo de e a la menos 20 menos la serie desde k igual 1 hasta el infinito del escalón unitario. ¿Cuánto es el escalón unitario? En cero. En cero esto vale 0. Cuando reemplazo t por 0, porque el escalón unitario está definido para que inicie en 0, apagado y luego encienda. Esta partecita vale 0. En 0. Entonces todo esto vale 0, por lo tanto la serie vale 0. ¿Sí? Simplemente voy a escribir entonces 0 menos k. Bueno, voy a reemplazarlo completo. E a la menos 10 por menos k, entonces nos quedaría más 10k. Menos e a la menos a la 20k. Pero esta parte vale 0, entonces todo se anula. Ya que al final nos queda a 2e a la menos 20 menos e a la menos 10. Bueno, no quedó tan feo. Y despejamos el a. Entonces, 1 sobre 20 pasa a negativo. Nos quedaría más 1 sobre 10 e a la 10 para que nos quede más bonito. Menos 1 sobre 20 e a la 20. Y todo eso nos queda dividido por 2 e a la 20 menos 1 sobre e a la 10. No sé si la calculadora sea capaz de hacer eso.
Oiga, sí fue capaz. 1101.32. Bueno, suponiendo que coloqué los valores bien. Y ya tenemos el valor de A. Entonces, usted reemplaza aquí A y esta partecita se deja operar con esta partecita. Y nos queda un poquito más pequeña la fórmula. Yo la voy a dejar hasta ahí. ¿Sí? Es tarea, reemplacen. Bueno, bonita la fórmula. Aquí en este ejercicio le colocamos de todo, ¿no? Entonces aplicamos transformada de la integral, hicimos ecuación íntegro diferencial, hicimos la transformada de una serie y le modificamos la condición inicial. Entonces, para todo lo que se le hizo, el ejercicio salió cortico. Bueno, y afortunadamente, pues utilizamos calculadora para ahorrarnos las fracciones parciales. ¿Sí? Tengan en cuenta que en realidad, ¿qué hicimos? Acabamos de resolver infinitas ecuaciones. Es lo que le decía, ¿no? Si usted encuentran por ahí la fórmula de la serie, de cómo hacer la transformada de una función periódica, la idea es que cuando usted le aplique la transformada, ¿dónde está la serie? Cuando usted le aplique la transformada a este señor, bueno, esto se puede escribir como una función bonita. Voy a inventarme algo un momentico. Puede ser que esto al final le quede simplemente como e a la t menos t. ¿Sí? Algo así. Y dice, ay, mire qué bonita la función y no trabajo con serie. Bueno, la idea es que cuando usted luego despeje la parte del... Ah, pero aquí todavía no la hemos transformado, ¿no? Te la voy a escribir más abajo. Aquí está la transformada. Entonces, si usted le hace la transformada y le aplica la fórmula, entonces lo que le digo, ¿no? Puede ser que aquí le dé una función más bonita. E a la t menos t, por ejemplo, por decir. Ah, bueno, y cuando usted le aplique la transformada, mentiras, le va a quedar en términos de s, ¿no? E a la s menos s, supongamos. No, pero esa no está difícil. No, y esa ni siquiera es transformable porque E a la s tiende al infinito. Ah, quería inventarme aquí una función, pero mejor no. Bueno, entonces le va a quedar una función bonita, pero cuando usted despeje el IS, ese señor queda untado de esta parte. Bueno, de una función a trozos, de esta parte. Y ya devolverse es complicado. Entonces, le tocaría tomar esa función que le quedó lo más de bonita y pasarla a una serie y ahí sí aplicarle la transformada inversa. Entonces, si usted no le aplica la fórmula, pues siempre va a tener una serie. Y con la serie sí se puede devolver sin ningún problema. ¿Sí? Y al final le queda todo en términos de la serie. Bueno, entonces vimos una forma bonita de aplicar la transformada de la integral. La fórmula de la transformada de la integral tiene su versión inversa. Forma inversa de la transformada de la integral. Y con eso también uno hace ejercicios interesantes. Bueno, voy a traer un momentico la fórmula. Voy a pegar por aquí abajo para que no me haga estorbo. Listo. Para la fórmula tenga en cuenta que cuando usted hace la transformada f, pues esto le da una función f de s. Desde ahí es donde uno arranca. Simplemente tome este señor y escríbalo aquí como L a la menos 1. ¿Ya? Él dice, la transformada inversa de f de s sobre s es igual a la integral desde 0 hasta t de f.
Pero ¿quién es f? En teoría, f sería la transformada inversa de f mayúscula. Entonces, yo quiero que me quede la fórmula en términos de f mayúscula, porque uno empieza con esa función. En vez de f de t, escribo f inversa de f de s. ¿Sí? El problema es que cuando usted hace este procedimiento, pues por lo general el resultado lo escribe en términos de t. Y aquí estamos integrando es en términos de tau. Entonces uno aquí dice, bueno, cuando termine esta parte, donde está la t, póngale un tau porque usted necesita integrar eso con respecto a tau. Entonces, ahí está la fórmula. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a hacer usted? Va a cambiar transformada inversa por integral. Y de todas formas tiene que hacer transformada inversa. Entonces, la idea es que usted debe conocer cómo se hace la transformada de fs para irse por este camino. ¿Sí? Vamos a empezar con un ejemplito. Vamos a empezar con uno básico. Es cómo lo podríamos aplicar. Bueno, usted podría tener la transformada inversa de... Voy a colocar algo sencillito para empezar. 1 sobre s por s más 1. Así bien sencilla. Bueno, esta puede con fracciones parciales y sale rápido. Pero la quiero colocar ahí como para un primer ejemplo de cómo utilizar este señor. Bueno, para poder utilizar la fórmula usted tiene que reescribir la función. Abajo debe quedar una s. Arriba pues nos quedaría s más 1. Ya. Y tenga en cuenta que usted debe ser capaz de hacer esta transformada. Esta es nuestra f. Dice, sí, ese es fácil de transformar. Ese es e a la menos t. Entonces, listo. Entonces sí puede. Entonces, según la fórmula, esto es la integral desde 0 hasta t de la transformada inversa de 1 sobre s más 1. Y al finalizar, donde está la t, ponga tau. Integral de transformada inversa de 1 sobre s más 1 y a la menos t. Pero toca escribir es tau. ¿Sí? Integral con respecto a tau. Bueno, esa integral sale de una, ¿no? Esto es menos e a la menos tau. Evaluado desde 0 hasta t. Oiga, quedó sencillo. Superiormente, menos e a la menos t. E inferiormente, 1. Bonito. Y nos ahorramos las fracciones parciales. Y no fue complicado. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a volver a hacer la primera, pero con una pequeña modificación. Esta. Simplemente en vez de ese, ahora puse ese al cuadrado. Podríamos volver a aplicar la fórmula. Entonces arriba nos queda 1 sobre s por s más 1. Y podemos aplicar la fórmula si usted sabe hacer esta transformada. Esta es la que acabamos de hacer, ya tenemos la respuesta. Entonces sí podemos, sí sabemos y ya tenemos el resultado. Entonces esto es la integral desde 0 hasta t de la transformada inversa de 1 sobre s por s más 1. Y al finalizar, donde está la t, ponga mejor tau. ¿Sí? Según lo que acabamos de hacer, voy a cambiar el orden para que al menos queden a mitad. Nos queda 1 menos e a la menos t. Y eso toca integrarlo desde 0 hasta t. Bueno, toca escribirlo con tau. Y esa integral también es directa. La integral de 1 es tau. La integral de e a la menos tau es e a la menos tau y menos por menos más. Y se evalúa desde 0 hasta t. Entonces, superiormente,
t más e a la menos t. Inferiormente, 1. ¿Sí? Oiga, y uno podría decir, entonces aquí yo podría hacer lo siguiente. Transformar inversa de 1 sobre s al cubo. Porque ya hicimos la s al cuadrado. Entonces puede ser que en realidad este fuera el ejercicio inicial. Entonces para poder hacer este, usted primero haría este. Y para poder hacer este, usted primero haría este. ¿Sí? Entonces puede trabajar muchas veces las fórmulas. Bueno, no la pienso hacer, esta la dejo a ustedes de tarea. Ya queda bonito. Bueno, quiero aplicar ese teorema en donde no aparezca la S. Vamos a hacerlo más bonito, sin esa S abajo. Ah, bueno, y aquí una observación, una nota. ¿Sí? Ojo con esa fórmula. Ojo. ¿Sí? Le voy a colocar un ejemplo donde usted no debería hacer eso. Podríamos tener transformada inversa de, por ejemplo, S más 3 sobre S por S más 1. Algo así. Dice, yo quiero aplicar la fórmula porque aquí abajo tengo un S y esto se puede escribir como S y arriba nos quedaría S más 3 sobre S más 1. Y usted dice, bueno, solo necesito saber transformar este señor. Bueno, el problema es que usted cómo va a transformar ese señor. Ese señor no es transformable. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el límite en el infinito da 1. Y debería dar 0 para de pronto ser transformable. ¿Sí? Entonces, ojo a la hora de utilizar la fórmula. Ahí se podría quedar todo el día tratando de transformar este señor. Bueno, ahora sí vamos a hacer un ejemplo donde no aparezca la S. Por ejemplo, bueno, este se puede por fracciones, pero quiero aplicar la fórmula. El problema es que no puedo aplicar la fórmula porque la fórmula dice variable solita, no variable más 2 ni variable menos 1. Bueno, ¿qué podemos hacer? Pues hagamos que aparezca solo la variable. ¿Cómo se hace? Haga una sustitución. Primer teorema. Esa sustitución dice, ¿se la aplico acá o se la aplico acá? Bueno, yo lo voy a aplicar para este señor. Para que nos quede este término, y aquí nos queda lineal, y aquí nos queda cuadrática, por lo tanto sí va a ser transformable. Entonces vamos a trabajar con este señor. Vamos a tomar U como S más 2. Y listo, nos va a quedar la variable solita, la variable U, multiplicada por algo. Bueno, si hacemos la sustitución, en este caso A vale menos 2, y también necesitamos S. S vale U menos 2. Entonces la fórmula dice, si usted hace sustitución, aquí va a quedar exponencial. E a la AT. Por la transformada inversa, y hacemos la sustitución. Arriba nos quedaría S más 3, pero S es U menos 2. Entonces nos queda U más 1. Abajo nos queda U por U menos 1 por S menos 1. Si reemplazo aquí S, que es U menos 2, nos queda U menos 3 al cuadrado. ¿Sí? Y nos quedaría así. Y entonces, pues, si usted se la sabe con S, pues se la sabe con U.
Y arriba nos quedaría u más 1 sobre u menos 3 al cuadrado. Que este señor sí se puede transformar. Bueno, esto nos va quedando e a la menos 2t. Y aplicando la fórmula nos quedaría la integral desde 0 hasta t de la transformada inversa de u más 1 sobre u menos 3 al cuadrado. Al finalizar, donde esté la t, escribir tau. Ahora, para hacer este señor, acá hay una traslación. Hay que hacer una sustitución. Primer teorema. Llamemos w a u menos 3. Arriba necesitamos el u. En este caso, a vale 3. Y u es w más 3. Y según el primer teorema, cuando usted hace la sustitución, aparece una exponencial. Entonces nos quedaría e a la at. Pero en vez de t tau. Por la transformada inversa de u más 1. Es decir, w más 4. Sobre w al cuadrado. Y al finalizar, donde esté la t, que no se nos olvide, es tau. ¿Sí? Entonces uno puede jugar con las fórmulas. Bueno, este se puede separar, esto es 1 sobre w, que es 1, y esto es 4 sobre 4t. Nos quedaría 1 más 4t. Pero donde está t toca tau. ¿Sí? Y esa integral se hace por partes. Derivamos el polinomio, integramos la exponencial. Derivada del polinomio 4. Siguiente derivada 0. Bueno, integral e a la 3 tau sobre 3, integral e a la 3 tau sobre 9. Multiplicamos en forma diagonal signos intercalados. ¿Sí? De esos productos podemos factorizar el e a la 3 tau como factor común. Y entonces nos queda e a la menos 2t. Y la integral es, además podemos factorizar 1/3. 1/3 de e a la 3 tau. Factor de 1 más 4 tau. Menos 4/3. Evaluado desde 0 hasta t. Listo. Entonces nos queda, en 1/3 lo podemos sacar. Y nos queda e a la menos 2t. Y reemplazamos. Superiormente nos queda pues lo mismo, pero con t. Entonces nos quedaría e a la 3t. Que multiplica. Bueno, y estos números los podríamos haber operado. Esto es menos 1/4. Menos 1/3, que diga. Esto es superiormente. Menos. Inferiormente. E a la 0, que es 1. Y aquí solo nos quedaría el menos 1/3. Que con el menos de la fórmula nos quedaría positivo. Vean. Ahí nos quedó la fórmula. No podría distribuir, hacer más operaciones, pero así se ve bonito. ¿Sí? Entonces uno puede jugar con las fórmulas. Aquí le aplicamos 2 veces el primer teorema. Hicimos 2 veces sustitución. Y uno lo podría colocar más interesante. Entonces acá arriba le podría agregar una exponencial para que tenga que aplicar el segundo teorema. ¿Sí? Bueno.
Se puede hacer ejercicios muy bonitos con esta fórmula. Vamos a dejar hasta ahí, pero quiero colocar el título con lo que vamos a empezar la otra clase. Entonces ya hicimos transformada de la integral, transformada de la derivada. Podríamos hacer ahora integral de la transformada. No, integral no, derivada que diga. Entonces cuando usted integra una función, le queda una función nueva, una función S, y usted la puede derivar. De ahí sale una fórmula bonita. Y podemos hacer otros ejercicios bonitos con eso. Vamos a dejar hasta ahí. ¿Dudas, preguntas? Profe, yo tengo una pregunta, pero es sobre como los tiempos de los exámenes. Sí. Es que yo estaba revisando el calendario y dice que evaluaciones finales y todo es hasta el 22. O sea, ¿usted tendría que entregar notas cuándo? ¿El 22? Me parece que el 23 por mucho. Ah, y pues el último parcial usted dijo que lo haríamos el último día de clase y pues se suponía que sería el viernes de 6 a 8, ¿sí? Sí. Pero pues y usted tiene que entregar notas y todo eso, al fin, ¿cuándo se haría el último parcial? Pues este viernes podemos hablar. Van mirando cómo le van cuadrando los otros. Ahí tenemos, por el momento están las dos opciones, martes o viernes. Ah, ok, profe. El viernes van, ustedes los discuten ahí en los grupos de WhatsApp que tengan, cómo le van agendando los parciales, entonces cómo le queda mejor. Y el viernes pues definimos si lo hacemos el martes o el viernes. Ah, ok, profe. ¿Sí? Ya subí el taller de transformada, ¿no? Recuerde que el taller de transformada simplemente es material de estudio. Ah, listo, profe, gracias. Profe, yo quería preguntarle sobre los porcentajes. Porcentajes. Ah, ya habíamos dicho los porcentajes, ¿no? Eran 20, 20, 20, 15 y 25. Este era el primer parcial, segundo, tercero, talleres y el final, pero habíamos dicho que el final pues simplemente vamos a tomar el promedio de lo anterior. O sea, mejor dicho, la nota está aquí. Este 25% es el promedio de lo anterior. Profe, y para lo de las notas de talleres, ¿usted cuándo nos dice sobre eso? Espero tener listo este fin de semana. ¿Listo? ¿Alguna otra duda? Profe, para el parcial, ¿hasta qué tema entra? Hasta lo que vamos el viernes. El viernes vemos la derivada de la transformada, vemos convolución, que es una formulita. Vemos, no sé, si nos queda tiempo, vemos delta de Dirac. Mejor dicho, alcanzamos a cubrir lo que normalmente se da. Bueno, por lo general yo alcanzo a cubrir un poquito más, alcanzo a dar transformadas de ecuaciones, de sistemas de ecuaciones diferenciales. Eso es más bonito. Uno dice, oiga, resolver una ecuación es lo más de fácil. ¿Por qué no resolvemos un sistema, un conjunto de ecuaciones diferenciales? Eso es más bonito. Por lo general yo alcanzo a dar ese tema. Pero en sí todo el mundo llega hasta delta de Dirac. Se puede decir que se cubre lo básico, hasta donde normalmente llega todo el mundo. ¿Listo? ¿Algo más?
No, profe, gracias. Listo. Oiga, yo no he mirado cómo les fue a usted en el parcial. ¿Cómo les fue en el parcial? ¿Bien? No. Mal, no, está muy fácil. Y por Profe, ahí, yo estudio y saco 2.8 siempre. pues 2.8 es una buena nota. Yo no sé, yo con un 2.8 me sentía más o menos feliz. Más o menos. Bueno, dependiendo de la materia. ¿Y con cuánto se pasaba? Porque si pasaba con 3, pues ni tan feliz. No, sí, porque uno termina cuadrando la nota con otras notas, talleres. ¿Será? ¿Será que Talleres salva la patria? Esperemos que sí. Profe, Sí, señora. una cosita. Sí. Es que si hacíamos el parcial el 22 y para si acaso alguna duda o algo, ¿con usted nos podríamos comunicar antes de que subiera las notas? Sería temprano, no sé. Cualquier cosa ustedes me escriben, yo estoy pendiente del correo temprano. Mejor dicho, yo creo que ese viernes trasnocho un ratico y madrugo. Yo Sí, creo que sería mejor hacerlo el martes, ¿no? Para tener pues casi una semana para eso. sí, también puede ser. Vayan pensándolo. Y el viernes nos ponemos de acuerdo. Listo, muchachos. Entonces vamos a dejar hasta ahí. Hasta luego, profe. Hasta luego, que estén Hasta bien. luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego.